Las narrativas tradicionales se van a mantener, pero necesitamos encontrar una nueva forma de contarlas. Bienvenidos a Yo Influyo una vez más. Hoy nos acompaña Bernardo Flores, un directivo de posgrados de la UP Comunicación. Muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, encantado. Para que la gente te conozca, voy a empezar leyendo una pequeña semblanza en la que sabremos un poco de lo que has hecho, ¿no? Adelante. Bernardo Flores tiene una maestría por el IPADE y está cursando actualmente un doctorado por la Universidad de Navarra en creatividad aplicada. Ha ocupado diversos puestos directivos en medios de comunicación diferentes y hoy es director de posgrados en el área de comunicación de la Universidad Panamericana, donde fomenta la innovación en el ámbito estratégico. Y su especialidad es datos, creatividad y su impacto en la toma de decisiones. Eso es muy interesante, ¿no? Digamos, ¿cómo es que te llevó la vida este tema de la toma de decisiones con los datos? Por azares de la vida y decisiones que fui tomando. Desde que empecé a trabajar en medios de comunicación, empecé en un periódico impreso. Bueno, empecé en una revista, luego me fui a un periódico impreso que tenía una rama de internet que no le hacían mucho caso. Y yo me moría de ganas por saber cómo funcionaba internet. Entonces ahí no me dieron la oportunidad, me cambié a otra empresa que tenía un fuerte foco en páginas de internet. De hecho, fue el primer sitio de nicho en internet que hubo en México. Entonces fue muy bueno y aprendí muchísimo, y entonces a partir de ahí había datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos o las notas que más está viendo la gente? ¿Cuánto tiempo dura la gente viendo cada contenido y por qué? Y entonces a partir de ahí los datos me empezaron a llamar mucho la atención y siempre fui como muy empírico a la hora de tomar decisiones con los datos, hasta que fui desarrollándome profesionalmente, que vi que los datos eran cada vez más necesarios, pero al final tengo un acercamiento raro y diferente a los datos. No me baso en las medias ni en las medianas, casi siempre tomo las aberraciones o los isles negros para tomar decisiones y me ha resultado una cosa muy positiva, específicamente pensando en innovación y en creatividad. Un tema muy curioso. Y además, hablando de estos cisnes negros, estas cosas que llaman la atención, pues justo yo creo que en eso están basándose ahora los fake news, ¿no? Y ahora, en la época de la comunicación, en la época de la información gratuita por todos lados, tenemos el problema de que ya no sabemos a veces cómo colar esa información. ¿Tú qué consejo darías a cualquier persona para colar esta información, para decir, sabes qué, toma esto con su granito de sal o esto sí está bien? Es un tema muy social, pero de donde podemos partir es, la gente tiene que tomar la decisión de ampliar su perspectiva y su visión. En este sentido, un fenómeno que cada vez pasa más es la confirmación de nuestros propios sesgos cuando buscamos información en diferentes medios. Entonces, si tú crees que A es lo mejor, además los algoritmos te ayudan porque ya buscaste A, entonces te van a mandar por información relacionada con A. Claro. Entonces, si tú buscas información extra y no coincide con tu idea, vas a rechazarla inmediatamente en lugar de ampliar el horizonte. Creo que aquí el reto específico es amplíen los horizontes, busquen cosas y es que la gente esté dispuesta a escuchar cosas o retos a sus propias ideas. Entiendo que romper con la idea de alguien o romperle la razón a alguien puede ser algo muy dramático internamente, pero al final amplía la perspectiva y nos permite conocer más. Si hay muchas fake news, las fake news se disipan, crecen, desarrollan específicamente por el tema emocional que manejan, no por los hechos. Y probablemente el riesgo más grande que tengamos últimamente es, entre más hechos le damos a la gente más los rechaza porque la gente no quiere hechos. Creo que estamos saturados. Quiere algo emocional, algo con que conectarse y entonces es donde entra la fake news. Entonces yo lo que te diría en este sentido, ¿quieres llegarle a la gente? Necesitamos dos cosas. Uno, que la gente esté dispuesta a hacerlo, pero por otro lado, como medios, tenemos que cambiar la forma en la que contamos las cosas. Las narrativas que les damos a las personas pueden tener muchos datos y mucha fortaleza, muchos hechos, pero también es súper importante que conectemos emocionalmente con ellos para contrarrestar este fenómeno horrible que tenemos de las fake news y la infodemia y todas estas chunches que nos hablan positivas. El poder de la narrativa, que además pues es lo que está centrado un poco comunicación en general, cómo hacer una buena narrativa para que esto comunique lo que es adecuado. ¿Cómo hacer una buena narrativa y cómo decírsela a la gente actualmente? O sea, los medios tenemos, y esto se lo agarro a otra periodista con la que platicé hace poco, pero los medios tenemos muchos estándares
y casi todas las fake news salen de outlets rarísimos que ni siquiera puedes encontrar quién es el director, ¿no? O de dónde sale el servidor, ¿no? Entonces, ¿pero por qué ellos lo hacen también? Pues porque te dicen emociones desde el principio. En cambio, un medio bueno, con cierta reputación, lo que te dice es, oye, estos son los hechos y en esto lo estoy sustentando. Es donde tenemos que equilibrar cómo podemos presentar esta información verídica, real, fehaciente, de una manera emocional para que la gente se enganche y quiera saber más de esto. Y no se quede solo con fake news y mentadas y jaladas de trenzas entre personas. Claro. Creo que sería. Y yo creo que aquí es, digamos, fundamental en dos sentidos la educación, ¿no? Como educarte a este pensamiento crítico y educarte a saber cómo investigar, que creo que son como dos cosas diferentes. Pero vamos a centrarnos en el tema de cómo abordar, como alguien que está dedicado ahora en los posgrados, la educación que está sucediendo en México. Sabiendo que a veces pues, es una complicación, no tenemos la mejor educación del mundo, pero ¿cómo lo abordan ustedes? ¿Cómo dicen, vamos a darles un empujón por acá? El modelo que tiene la Universidad Panamericana en el sentido educativo está basado en resultados de aprendizaje y por lo tanto en evidencias de aprendizaje. Estudiar un posgrado es un privilegio que muchos no creo que llegan a entenderlo. De la gran masa de personas que puede llegar a la educación básica y después pasar a la educación secundaria, hasta llegar a instituciones de educación superior, públicas o privadas, no importa, es mínima. Y de ahí dar el brinco hacia un posgrado es todavía más pequeño. ¿Qué buscamos en los posgrados, al menos en la Escuela de Comunicación de la Panamericana? Desarrollar, como decías, pensamiento crítico, pero también mucha creatividad, muchas otras competencias de liderazgo que se necesitan, pero por medio de resultados de aprendizaje y de claras evidencias. El resultado de aprendizaje lo que te dice es, si tienes que aprender a hacer una campaña, vas a hacer una campaña. Y la evidencia es que hagas esa campaña evaluada con una rúbrica profunda, con excelencia académica, con todos los elementos que nos hacen ser la institución que somos, pero al final impulsando de manera clara y fuerte al desarrollo personal y profesional de los alumnos que tenemos. En este sentido, la educación consideramos que tiene dos sentidos. Por un lado es lo profesional, que me parece que es maravilloso, te impulsa en tu carrera, inviertes en ti, das el siguiente paso. Pero por otro lado también tenemos algo muy importante que es el desarrollo personal. Y tenemos que ir de la mano con eso. El desarrollo personal tiene que ver con la identidad que tienes, los valores que vas fomentando, tu trabajo en equipo. Y entonces eso lo complementas con tu parte profesional y creemos que puedes llegar lejísimos con ese trabajo que hacemos. Otro acercamiento que tenemos, por supuesto, aquí es el de darle a la persona su lugar. Okay, los alumnos merecen atención personalizada, seguimiento propio. Tenemos mentores en nuestros programas de posgrado, entonces que no solo te acompañen en la parte profesional, sino en la parte personal. Estás pensando en casarte, está padrísimo. ¿En qué momento compagino? ¿Cómo vas a compaginar ese equilibrio que tanto buscamos ahora de vida personal con vida profesional para que seas exitoso en las dos, ¿no? Entonces es un poco la forma de abordar la educación de una manera holística y no solo con estudia, aprende, memoriza, sino estudia, aprende, memoriza, pero ejecuta, desarrolla, colabora y crece. O sea, creo que esa es la parte más relevante. Porque, sí, claro, sí. O sea, más en la comunicación, la colaboración es fundamental. Ahora, en términos reales, hoy ya pasamos por los fake news, ya pasamos por el tema de posgrados. Creo que es importante recordar en primera instancia por qué el comunicador es fundamental. Más hoy en día, ¿no? Justo la cantidad desbordante de información, los criterios, qué papel juega el comunicador, y en este sentido incluso el comunicador de la UP en el México actual y que ven en el futuro. Creo que los comunicadores, lamentablemente, en este instante de nuestra historia, están muy vapuleados y minimizados. Y es algo que queremos revertir. O sea, la comunicación es preponderante en cualquier nivel. Como decías, es colaborativa. Si tienes las habilidades adecuadas de comunicarte, si desarrollas pensamiento estratégico, puedes lograr influenciar a otras personas. En este sentido, el papel que deberíamos de tener es muy importante y lo que nosotros hacemos aquí es formarlos.
con la intención de que recuperen ese papel que tenemos, tanto en medios como voceros y pasando por emprendimientos sociales que tengan que ver con comunicar, con llevar estas ideas tangibles a las personas, con recuperar la credibilidad que se ha perdido en los últimos años, por todas las ocurrencias que han pasado desde niveles diferentes de gobierno hasta por pandemias y temas sociales que no podemos conocer, pero si tenemos nosotros y contamos con una formación adecuada, con un perfil ético muy bueno, podemos llegar más allá. Y eso es lo que tratamos de integrar en cada uno de nuestros participantes y estudiantes. Tienen toda la parte y fundamento teórico, pero también una parte práctica que se complementa muy bien con un desarrollo ético, con la intención de que puedan llegar allá afuera y decir, oye, somos importantes, escúchanos, y este es el mejor camino que podemos seguir para lograr que algo suceda. Porque al final es mucho de lo que nosotros hacemos. Logramos vínculos, creamos mensajes, desarrollamos narrativas y hacemos que la gente quiera llegar hacia un punto con el fin de lograr un objetivo común. Ese es básicamente el objetivo de cualquier historia. Claro. Y basándonos un poco en los valores incluso de la universidad es pues, a través de la verdad también, ¿no? Un poco cómo, o sea, yo veo, por ejemplo, ahí el valor del comunicador. Cómo comunicar la verdad lo más cercanamente posible, sabiendo que pues justo no, nadie tiene la verdad absoluta. Eso sería orgulloso decirlo, pero justo como que el papel del comunicador es acercar esa verdad a través de la narrativa, a través de estas cosas. ¿Cómo ves? Pues, o sea, al final la misión de la universidad es la búsqueda de la verdad. Entonces, en ese sentido, como dices, hay muchas perspectivas para hablar de la verdad, pero existe una verdad en ese sentido. Y creo que el rol de los comunicadores puede ser tan importante porque entendemos que no solo nos podemos quedar con una sola fuente, necesitamos comprobar las fuentes, necesitamos abarcar como muchos caminos, muchas ideas para poder justificar lo que estamos diciendo. En este sentido, la comunicación y el comunicador es muy cercano al periodista. Tenemos una misión social fortísima, estamos llamados a convertirnos en estos estandartes sociales, en estas saetas de la verdad, si lo queremos ver así, aunque se escuche muy pretencioso. Muy poético. Muy poético. Pero lo que necesitamos es entender que no solo es una versión, son muchas versiones y tenemos que tener la habilidad de corroborarlo con todos los que están a nuestro alrededor para ofrecer lo mejor en el contexto que se tiene que presentar. Porque me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. O sea, estos outlets informativos o las personas que, no tengo nada en contra de los influencers, pero algunos simplemente dicen lo que están viendo desde su perspectiva, ¿no? O con información que ya está previamente cortada, sesgada o es errónea. Y entonces eso impulsa, y no estoy diciendo que eso sea una fake news, simplemente es mala información. Entonces, es lo que tendremos que forzar en las personas. Tendríamos que brillarlas, la palabra forzar no me gusta, te digo. Pero tendríamos que inculcar en las personas y también en los comunicadores buscar la verdad más allá de lo que creemos, porque está de moda que yo hice mi propia investigación. Sí. Yo tengo datos. Y entonces, o sea, por supuesto, pero ¿qué perspectiva quieres tomar? Y si tienes otros datos, compruébalos o corrobóralos, y entonces seguramente en medio hay una historia muy buena que vale la pena contarse. Claro. Y bueno, para que los comunicadores puedan ofrecer estas opciones, entiendo que ustedes ofrecen una gama diferente de posgrados que abarcan las necesidades que ustedes ven. Sí, la oferta que tiene la Escuela de Comunicación de la Panamericana es bastante amplia y abarca como muchos niveles, dependiendo del nivel en el que quieras desarrollarte o el rubro de la comunicación. Por ejemplo, tenemos una maestría en comunicación institucional que está pensada para desarrollar DIRCOMs en las organizaciones. Entonces, formamos competencias directivas y reforzamos algunas de las ideas que ya tendrían formadas, pero con las tendencias más adecuadas, con los modelos más recientes y las ejecuciones más adecuadas para que puedan llegar a sus organizaciones como con esta perspectiva. Además tenemos una maestría en narrativa y producción audiovisual que es padrísima porque tiene un enfoque súper amplio en el que permite que personas de todos los medios de comunicación se quieran acercar a nosotros, se formen desde la producción audiovisual, pero también pasando por narrativas, desarrollo de historias, creación de guiones, hasta parte administrativa de cómo gestionar una producción. Claro.
para que puedan llevar estos valores con diferentes narrativas allá afuera. Dime. Pues es que justo el tema de la administración en las cosas es muy interesante, incluso en un país donde estamos siendo relevantes en la producción de contenido audiovisual. Digamos, ahí cómo lo abordan ustedes, la producción de contenido audiovisual, tienen laboratorios, La idea es que en la maestría vas desarrollando como muchas narrativas que puedes ejecutar en diferentes plataformas o medios. La escuela tiene aquí un Media Lab que es padrísimo, cuenta con cabinas de radio, un set muy grande de televisión, muchísimos gadgets, dispositivos, aditamentos que te pueden servir para producir, crear y desarrollar estas narrativas, pero con un enfoque muy experimental y de innovación. O sea, las narrativas tradicionales se van a mantener, pero necesitamos encontrar una nueva forma de contarlas. Entonces, lo que viene en esta maestría narrativa es eso, ¿no? O sea, cómo desarrollar un guión, pero cómo lo puedo ejecutar y llevarlo de manera muy específica y muy clara a TikTok. Y cómo de TikTok puedo desprender un podcast, y entonces cómo voy generando esta idea de creatividad líquida y que puede permear en varias plataformas, medios o incluso formatos. Hay una frase que me encantó que estabas diciendo, que era las narrativas van a seguir como siempre, pero hay que encontrar nuevas formas de contarlas. Entonces, digamos, incluso en el tema de narrativa política entiendo que ustedes también tienen una maestría. Sí, tenemos una maestría en comunicación política y pública que ha sido una cosa impresionante porque originalmente cuando se diseñó esta maestría venían muchas personas que estaban metidas en la política y actualmente tenemos un mix padrísimo de personas que están metidas en la política, personas que están interesadas en la política y quieren saber más, pero también personas que están en la iniciativa privada que necesitan hablar con la política. Entonces se hace un mix y unos debates interesantísimos en los que vemos desde la parte filosófica y fundamental de cómo se origina la política y cómo la desarrollamos, hasta unos talleres de campañas políticas, cómo hablar con instituciones, diplomacia política. Es una cosa maravillosa y muy divertida que al final cuando la empiezas a ejecutar y ves dónde estamos parados, las personas se pueden como sentir muy involucradas en lo que está pasando día a día y no solo verlo como un espectador, sino ser parte de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Y entender que además la política mexicana ha sido dominada por narrativas. Exactamente. De hecho, tenemos un producto que salió de uno de nuestros alumnos que mezcla un formato que se llama transmedia con el arco narrativo y entonces habla de la campaña del presidente López Obrador desde una perspectiva muy novedosa. Entonces cambiar la narrativa está, pero él le da un enfoque nuevo para analizarla y tratar de desmenuzar cómo logró lo que tenía que hacer. Entonces es muy interesante eso. ¿Y qué otra oferta tienes en la UP? Tenemos la maestría en comunicaciones de marca, que esta es una maestría muy novedosa, muy innovadora, que tiene un acercamiento a las narrativas corporativas en general, porque tienes una perspectiva de relaciones públicas, una narrativa de publicidad, y en el Inter hablas de la reputación y la construcción de la marca, pero también de la creación de contenidos. Entonces vas fusionando estos mundos que hace tiempo estaban muy separados, de relaciones públicas por un lado, de publicidad por el otro, a generar una idea como más novedosa, más integral de comunicación, que te puede llevar a entender cómo desarrollar una marca, cómo construirla, cómo mantenerla y fortalecer la reputación a partir de todas las herramientas que tienes a su alrededor. Entonces es básicamente la oferta, y dentro de esta maestría tenemos 2 especialidades que construyen a la maestría. Entonces estas especialidades son bastante divertidas porque una es relaciones públicas y reputación de marca específica y la otra es publicidad y creación de contenidos. Entonces estas especialidades las puedes tomar independientes, las puedes juntar para tener la maestría. Y entonces te da una perspectiva dependiendo en el momento de tu vida en el que estés o lo que quieras lograr, las puedes juntar, puedes hacer solo una parte y luego terminar la otra. Le llamamos aquí una trenza que se va desarrollando para que tú puedas tener la mejor formación que puedas en este tema específico. Además era una época donde la marca y su reputación son fundamentales para vender. O sea, ya casi que hay marcas que su reputación es lo que usan para vender. Básicamente vas construyendo la reputación de esa manera y sí, cualquier pequeño detalle, error, una falta de comunicación y se te va toda la reputación y con ella la marca. Claro, así se destruye Pues bueno, hay muchas opciones además para educarnos como comunicadores, como politólogos. Hay mucho que aprender. Entonces, sí. ¿Qué mensaje le gustarías dar
la persona que estuviera interesada, así como de, oye, esto es lo que no te puedes perder. ¿Okay? Pues básicamente me encantaría invitarlos a que se formen, a que se desarrollen, a que inviertan en ustedes. La realidad es que estamos en un momento importantísimo, estamos cambiando, está evolucionando. Y nunca es tarde para invertir, no solo en tu desarrollo profesional, sino en tu desarrollo personal. Entonces, decidir hacer un posgrado no solo es una inversión de tiempo y de dinero, pero es una inversión en tu futuro y tu presente. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias. Un gustazo. Esperamos que pronto estemos de vuelta contigo. Por favor, estaría muy bueno. Uy, y pues, si nos lo permites, estaremos ahí molestándote incluso para platicar justo de cosas ya tal vez un poco más políticas, un poco más sociales. Y bueno, ahora sí que para que la gente se pueda comunicar y entender, informar de la mejor manera. Aquí estamos para lo que guste. Muchas gracias. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.